darnos la palabra que se ha preparado y que nosotros también podamos estar atentos con los oídos, con nuestros sentidos dispuestos a ser enseñados, instruidos en tu palabra. Tu cobertura, tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Querido Ronnie, adelante. Gracias, pastor. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos. Gracias como siempre decimos por su respaldo a estos estudios. Es algo que si bien es en beneficio de cada uno de nosotros que nos conectamos, igual también es de agradecer eh, por el respaldo. Vamos a iniciar aquí, compartir pantalla. Ahí debería estar ya proyectándose la pantalla. Y bueno, vamos a iniciar con lo que tenemos estipulado para esta noche y es el segundo tema de esta unidad uno, que se titula Falsas concepciones de Dios. Ese es el título de la clase para esta noche. Y bueno, como siempre, tratar de hacer un breve repaso. Ya el pastor lo mencionaba eh, hace unos minutos. La semana pasada iniciamos con esta nueva serie de estudios y por lo tanto estamos en el módulo uno apenas. Estamos iniciando el módulo uno que tiene que ver con doctrina de Dios. Y en este caso, la unidad uno que habla de la naturaleza de Dios. Y allí tenemos esos 5 temas que se van a estar tratando. Ya la semana pasada vimos la existencia de Dios, fue lo que nos explicaba el pastor. Hoy, como comentaba hace unos minutos, vamos a ver esto de las falsas concepciones de Dios. Y bueno, tenemos allí 3 temas más que vamos a continuar viendo durante este mes de marzo: pruebas relacionales de la existencia de Dios, el ateísmo y sus formas, y pruebas escriturales de la realidad de Dios. Eso va a componer entonces, o compone lo que es la unidad uno de este módulo uno, lo que vamos a estar viendo durante este mes de marzo. Y bueno, específicamente la clase pasada, en referencia a la existencia de Dios, el pastor pues nos hacía esta introducción a lo que es la llamada teología pura, y nos dejaba allí algunas ideas muy importantes, relevantes, de esas ideas que a veces sacuden eh, pensamientos preconcebidos que tenemos, que nos van diciendo en la medida que vamos avanzando en este camino, pero que realmente están quizás un poco erradas y nos hacen pensar un poco más, ¿no? Allí comenzaba diciendo que el Dios de la Biblia no tiene un nombre propio. Allí el pastor hacía mención a, digamos, la traducción o cómo lo nombra la versión Reina Valera, que es la más utilizada cuando le coloca esta definición de Jehová, pero realmente no tiene un nombre propio, se identifica como Dios, pero solo es un título. Y veíamos que no tiene forma, que es espíritu, y es alguien que prohíbe la imaginación con respecto a él mismo. Sabemos que la palabra nos demanda o nos insta a no hacernos imagen de Dios. Por el contrario, la forma que establece la misma palabra que es posible conocer a Dios, también nos mencionaba allí el pastor que sería a través de la creación, a través de Jesucristo y a través de las escrituras. Y también allí
profundizábamos en eso, ¿no? Cómo la creación revela la gloria de Dios, nos hace ver la majestuosidad de Dios y cómo Jesucristo vino con ese propósito de revelar al Padre y que a través de él podemos conocerle plenamente. Y por supuesto las escrituras, allí el pasaje de segunda a Timoteo, hablando de que toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces son las, digamos, las formas que establece Dios mismo a través de su palabra, a través de las cuales podemos llegar a conocerle, llegar a hacernos esta idea, como mencionaba el pastor, reconocer que en nuestras mentes finitas, nuestras mentes limitadas, humanas, no vamos a llegar a comprender a plenitud, pero a través de esto, a través de la creación, a través de conocer la palabra, la escritura y de tener esa relación con nuestro Señor Jesucristo, podemos llegar a conocer a Dios. ¿Quién es Dios? Y también allí en la clase pasada nos hablaba de que habían dos formas de mirar este conocimiento de Dios. Y hablábamos de una manera antropocéntrica que surge de la necesidad intrínseca del ser humano de creer en algo, ¿no? Este, pero en esa búsqueda del ser humano puede quizás perderse por no tener directamente esa revelación divina, que es la siguiente forma que mencionaba el pastor la clase pasada, de una manera teocéntrica, en la cual el principio fundamental es la autorrevelación de Dios hacia nosotros. Decíamos que esta era la manera correcta y en conexión con esto, con este mismo tema, es que entramos a lo que corresponde revisar esta noche, porque esta manera antropocéntrica en donde el hombre, por buscar cubrir esa necesidad que hay de manera intrínseca en nosotros, en el ser humano, este, caemos en errores si no tenemos un sentido de humildad ante el Señor y procurar recibir esa revelación, o sea, humillarnos ante el Señor, entonces podemos caer en errores. Entonces, esas son o esa es la idea de partida de lo que vamos a hablar esta noche, de estas falsas concepciones de Dios. Entonces, el conocimiento verdadero de Dios no nace de la imaginación humana. Esto como manera de conclusiones de lo que fue la clase anterior. Dios se revela por medio de la creación, por medio de Cristo y por medio de las escrituras. Así es como Él se revela al ser humano. El hombre natural no percibe por sí mismo las cosas de Dios. Entonces hablamos de esta forma antropocéntrica, ¿no? En donde yo, partiendo de mi propio raciocinio, partiendo de mi propia capacidad limitada de interpretar las cosas, de mi propia cosmovisión de lo que está a mi alrededor, trato de explicar o darle explicación a esta figura de un ser superior, pero la misma palabra nos deja planteado que el hombre natural, aquel que no tiene esa naturaleza espiritual que viene por el hecho de creer en Jesucristo, pues no tiene la capacidad de percibir las cosas de Dios. Entonces, por estas razones, cuando el hombre piensa en Dios, piensa a Dios sin su revelación, en muchas ocasiones termina deformándolo. Y entonces esto sirve como preámbulo para iniciar, para ver estas falsas concepciones
de Dios. El verdadero conocimiento de Dios viene de su autorrevelación. Entonces necesitamos identificar y corregir las falsas ideas sobre Dios que la historia, la cultura y aún la religiosidad humana han producido. Entonces, los objetivos para esta noche: comprender a la luz de la Biblia falsas concepciones de Dios que históricamente y comúnmente se presentan, reconocer ejemplos históricos y actuales de cada uno de estos errores, advertir cómo estas ideas pueden filtrarse sutilmente en la iglesia y afirmar una visión bíblica de Dios, que sería un poco reafirmar lo que ya aprendíamos la clase pasada, ¿no? La verdadera naturaleza de Dios. Entonces, iniciamos con estas falsas concepciones. En este primer punto, solo enumerándolas y después vamos a ir revisándolas cada una en lo individual. En primer lugar, el politeísmo, que tiene que ver con muchos dioses o muchos ídolos. El maniqueísmo o dualismo, que manifiesta o refleja que hay dos principios eternos en conflicto. Si todavía es muy complicado el concepto, ya lo vamos a ir viendo más a detalle. El panteísmo, que tiene que ver con un Dios que está allí mezclado con el universo, con la creación, con todo cuanto vemos. Eso sería el panteísmo. Y el antropomorfismo, que ya se mencionó la clase pasada, acabo de mencionar un poco de esto. Bueno, Dios reducido a una forma o límites humanos. Entonces, estos son cuatro errores que aparecen cuando la mente humana intenta conocer a Dios sin someterse plenamente a la revelación bíblica. Entonces, vamos a iniciar con el politeísmo. Eh, bueno, la palabra politeísmo proviene del griego poli, que significa muchos, y teos, que significa Dios o dioses. Entonces, en este caso, el concepto principal, como ya lo mencionaba al principio, este, se trata de muchos dioses. Es la creencia en muchos dioses. El poder divino queda repartido entre diversas deidades y que controlan áreas específicas de la vida: el cielo, la guerra, la fertilidad, el mar, el tiempo, la prosperidad. Entonces, esto quizás lo vemos, bueno, y vamos a ver allí algunos ejemplos cuando lleguemos a eso, de la mitología griega, por ejemplo. En el fondo es un intento humano de explicar la realidad sin someterse al Dios único de la Escritura. Y de allí, bueno, vemos cómo surgen historias. Les mencionaba ejemplos fácilmente identificables. En primer lugar, la religión griega. En algún momento, esta civilización griega que destacaba por ser estudiosos, por ser, digamos, lo más cercano a lo que son los científicos hoy en día, en ese afán por explicar las cosas. Bueno, sale el tema de la mitología. Entonces tenemos a un Zeus, que es el dios del cielo, un Poseidón, que es el dios del mar, un Ares, que es el dios de la guerra, una Afrodita, que es la diosa del amor o de la fertilidad. Y salen entonces esta serie de, de dioses que tienen una particularidad, y es que sus poderes están limitados. O sea, ellos son dioses, pero van a una área específica o están puestos allí digamos, en la explicación humana, para atender un área específica. Y bueno, como ya dije, el del mar es Poseidón, el de la guerra es Ares. Entonces,
cada ser humano acude a alguno de estos dioses según la necesidad que tenga. O sea, si necesito que llueva, voy a tal dios porque ese es el que tiene el poder para hacer llover. Si necesito la victoria en la guerra, entonces voy a este dios que es el que tiene ese poder para la guerra. También como otro ejemplo tenemos el hinduismo popular, que el hinduismo popular primero parte por tener miles de dioses distintos, bajo la misma lógica, ¿no? Múltiples deidades para distintas cosas. De estos dioses, bueno, destacan dentro del hinduismo Brahma, que es el dios creador dentro de de la religión hindú, el Vishnu, que es el dios preservador, y Shiva, que es dios destructor. Entonces, vemos entonces que son dioses que están limitados a un área específica. Entonces, esa viene a ser una de las primeras cosas que nos deberían saltar a las alarmas, ¿no? Porque divide lo que es el poder divino. Habla entonces de distintas deidades, ninguno de ellos tiene un poder absoluto, ninguno de ellos es realmente soberano sobre todo, y más bien se limitan entre sí. O sea, los dioses se limitan entre sí. De hecho, en historias de la mitología hay discusiones, hay competencia entre un dios y otro, luchas que hay entre ellos. Entonces, este, esto lo que da cuenta es que son proyecciones humanas y esto tiene que ver un poco con el último punto que vamos a estar viendo. Eh, Proyecciones humanas llevados a ser dioses para propósitos específicos, que es lo que viene a representar una idolatría. Ahora bien, estamos hablando de esto y quizás usted en su casa que está conectado a esta clase dice, pero eso está muy lejos de afectarme a mí porque nosotros estamos claros que hay un Dios todopoderoso al cual servimos, pero el tema también es que hay otras cosas que aún en nosotros creyentes pueden venir a ocupar el puesto, el lugar que debe tener Dios en nuestras vidas. Entonces, como una alerta para nosotros es reflexionar en temas como dinero, como poder, como placer, como éxito, ideologías que quizás podamos agarrar, tomar para nosotros, temas políticos. Nosotros particularmente tenemos la experiencia allá en Venezuela que durante muchos años, por temas políticos, incluso iglesias se dividieron, familias se dividieron. Entonces, eh, eso alerta, nos hace reflexionar en realmente cuáles son nuestras prioridades. Entonces, para nosotros el llamado es a cuidar de que no haya esta especie de politeísmo moderno en nuestras vidas cuando le estemos dando espacio a otras cosas en nuestras vidas que es en el puesto que debería tener el Señor, que debe tener Dios en nuestras vidas. Entonces, eh, estar atentos a esto es el llamado. La palabra nos deja allí en Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el Dios al que servimos, un Dios que es todopoderoso, que no hay Dios como Él, que es soberano, que es omnipresente, omnipotente, ese Dios al cual servimos. Isaías 45:5, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste.
Entonces hay un par de pasajes que nos reflejan esto, ¿no? Esta realidad. Entonces, atención para nosotros, hoy el politeísmo reaparece cuando algo creado recibe el amor, la confianza o la obediencia que solo pertenecen a Dios. A veces estamos esclavos, no sé, del trabajo, estamos allí detrás del dinero, estamos aspirando tener algún tipo de posición de poder, tenemos alguna o dejamos que alguna ideología, algún tema político nos domine, nos hacemos partícipes de temas políticos, de campañas, de publicaciones. Entonces el llamado es a estar cuidadosos en esto, ¿no? Eh, para no caer en esta especie de politeísmo moderno. Bien, ese sería el primero de estas falsas concepciones de Dios. Continuamos. El segundo es el maniqueísmo o dualismo. Acá en este caso el nombre proviene de su creador, del creador de esta corriente de pensamiento, se llama Mani. Era un líder religioso de la antigua Persia, del siglo tercero después de Cristo. Y bueno, esta persona mezcló ideas de varias fuentes, elementos del cristianismo, ideas persas, conceptos orientales, y afirma que existen dos principios supremos y contrapuestos, uno del bien y otro del mal. Y esto también a nosotros puede que se nos haga fácil de entender porque las historias, todo lo que vemos y lo que leemos desde niños generalmente tiene que ver con una lucha entre el bien y el mal. Vemos, qué sé yo, desde niños superhéroes, historias en donde hay una lucha permanente, donde hay villanos que hacen sufrir a los héroes. Entonces, por ahí viene este pensamiento, ¿no? Son dos principios supremos y contrapuestos. El universo sería el escenario de una lucha entre dos poderes casi equivalentes. Y este detalle es lo que hace que se caiga esta idea, ¿no? El universo sería el escenario de una lucha entre estos dos poderes casi equivalentes y el mundo es el resultado de esa lucha. Todo lo que está a nuestro alrededor es el resultado de esa lucha. Entonces, en esta visión, la materia suele verse como mala y el espíritu como bueno. Recuerdo que el pastor ayer en la predicación, en el servicio, mencionaba un poco de estas personas digamos, partícipes del ascetismo, que se autoflagelan, se lastiman a sí mismos porque dicen que el cuerpo es digamos, la razón de su condenación, es lo que hay malo y tratan es de fortalecer el espíritu apartándose de toda la realidad, de todo el mundo, quizás para estar alejado de tentaciones, de todo este tema. Este, entonces eso es parte de esta visión, ¿no? Del maniqueísmo. Ejemplos de esto, bueno, hay una antigua religión también de los persas, que era el zoroastrismo, que también habla de esto, ¿no? De este Ahura Mazda, que es el principio del bien, y Ahriman, que es el principio del mal, y cómo luchan constantemente entre ellos. El problema es o lo que hace que esto se caiga, entre muchas otras cosas, es que habla de dos poderes casi equivalentes. Y entonces allí, digamos, la advertencia para nosotros como hijos de Dios es no caer en estas afirmaciones de que Satanás tiene el poder para tomarme, no sé, se hablan ¿cómo es que se llama eso? De endemoniados, personas que pueden ser, digamos, tocadas por Satanás de manera
digamos, sin el consentimiento de Dios, sin la presencia de Dios. Y la realidad es que Satanás es un ser creado, es una criatura que estuvo en rebelión, es un ángel caído y a final de cuentas está limitado, no se compara en lo más mínimo con el poder que tiene Dios. Entonces, es un error, una falsa concepción de Dios pensar que está a la par de Satanás como ese principal de los enemigos. Para nada. Entonces, debemos tener cuidado de tener esas concepciones, de hablar de Dios, hablar como si Dios y Satanás fueran dos fuerzas de igual magnitud. Job capítulo 1 versículo 12, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. No se compara digamos, el poder que pueda tener el enemigo frente al poder de este Dios todopoderoso que cantamos, que exaltamos, pero que de repente en alguna situación queremos echarle la culpa a Satanás por nuestras propias malas decisiones, por nuestros propios, no sé, por satisfacer nuestros propios deseos, por la concupiscencia que hay en nosotros. Entonces, cuidemos mucho de eso, ¿no? De no caer en este dualismo. No existe tal cosa. No, Satanás no hay forma de que se compare al poder de nuestro Dios. Entonces, Satanás solo actúa bajo el límite que Dios le permite. Así que el creyente no vive aterrorizado por dos poderes que son equivalentes entre sí. Por el contrario, vive confiado en el Dios soberano que reina sobre todo. Esa debe ser nuestra actitud, confiados en el Dios al que servimos y que procurando mantener, fortalecer esa comunión con Dios, vamos a salir, vamos a seguir victoriosos, vamos a seguir adelante en este camino que nos ha encomendado. Tercera falsa concepción, el panteísmo. La palabra viene del griego pan, que significa todo, y teos, Dios, como ya lo vimos. Entonces acá, contrario a lo que veíamos del politeísmo, donde habían varios dioses que cada quien se encargaba de su sección, de su área, acá es que todo cuanto vemos es Dios. Entonces hay como una mezcla allí, una confusión. Afirma que Dios y el universo son en el fondo la misma realidad, no hay distinción entre creador y creación. En el panteísmo, Dios no es un ser personal, Dios no está separado del universo y Dios es la suma de toda la realidad. Entonces hay esta confusión y de allí salen pensamientos como que, bueno, todos somos Dios. Bueno, hay otro ejemplo, el hinduismo filosófico, que habla de que Brahman es la realidad absoluta. Entonces la meta espiritual de esta religión es reconocerse parte de esta realidad. Es como que pasamos a creernos deidades, ¿no? Pequeñas partes de esta deidad que es todo el universo y de allí salen ideas, espiritualidad New Age o nueva era, como que todos somos energía, somos parte del universo, la divinidad está en nosotros. Este, yo ahí no sé si me pongo un poco extremista, pero cuando lo estaba preparando pensaba en una frasecita que se escucha mucho frecuentemente en estos tiempos, y es de buena onda,
eso de te mando buenas vibras, te mando buenas vibras para que te salga bien tal cosa. Entonces, de ahí parte esto, ¿no? Esta idea de que todo es Dios, no hay diferenciación entre creación y Dios creador. Y para el creyente, el peligro está en que puede resultar atractivo porque queda de lado todo lo que es estos elementos de juicio, de pecado, de reconocernos insuficientes por nuestros propios medios para conocer a Dios, para alcanzar salvación. Entonces es como muy ligero todo, muy de buena onda, de que todos somos buenos, todos somos energía, no, nos quedamos libres de alguna responsabilidad moral, porque todo es amor, Dios es amor. Entonces, ese es el peligro para nosotros, que sepamos y que cada vez seamos más conscientes de nuestra realidad, de que si somos algo, si algo tenemos, si tenemos algún talento, es porque a Dios le ha placido que así sea, no por méritos propios. Entonces, el llamado acá es a estar atentos con eso en estos tiempos de evangelios que no son el evangelio de Jesucristo, donde se promulgan otros valores, donde se promulga el libertinaje, el estar tranquilo, que no va a pasar nada, que Dios va delante de ti, que vas a tener lo que tú anheles en tu corazón. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, hablando de este Dios creador y que está por encima de la creación, está en un ámbito superior a la creación, pero al mismo tiempo también vemos lo que veíamos la semana pasada, Dios se revela a través de su creación, entre otras cosas, pero no es confundir los términos, pues decir, no, bueno, aquí está Dios, un árbol es Dios, esa montaña hermosa es Dios, y pasar a, no sé, a adorar a elementos de la naturaleza, ese tipo de cosas, esas tergiversaciones es lo que hay que tener mucho cuidado. Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, con respecto al panteísmo, la Biblia enseña que Dios está presente en su creación, pero no es idéntico a ella. Dios es trascendente. Como decía, esa trascendencia quiere decir que va más allá de la creación, está por encima de la creación, pero al mismo tiempo es inmanente. Es decir, la creación viene a ser uno de los elementos a través de los cuales Dios se revela al ser humano. Así que bueno, atentos allí con eso. Y por último, el último punto de estas falsas concepciones, el antropomorfismo. La palabra viene del griego antropos, que significa hombre, y morfé, que significa forma. Entonces, básicamente consiste en atribuir a Dios forma, límites o procesos humanos, como si Él fuera simplemente un hombre ampliado, un hombre con superpoderes. Y por eso decía cuando estábamos en el primer punto, el politeísmo que también tenía algo que ver con esto, ¿no? Con esta proyección que el hombre puede hacer en esa búsqueda de un ser al cual adorar, bueno, le atribuye ciertas capacidades, ciertos poderes, para poder adorarle. Como cuando el pueblo de Israel se inventó el becerro de oro para
poder satisfacer esa necesidad de adorar a alguien. Entonces puede aparecer de forma mitológica, doctrinal o emocional. Y aquí, ojo, también lo mencionaba el pastor la clase pasada, atención con el antropomorfismo simbólico en la Biblia. Cuando se habla de la mano de Dios, de los ojos de Dios, del brazo de Dios, el pastor mencionaba de la espalda de Dios, son figuras de lenguaje que buscan ayudarnos a entender los atributos y las acciones de Dios en un momento, en un pasaje determinado. Hablando de los ojos de Dios, bueno, habla de la omnipresencia de Dios, que siempre está allí atento. Cuando se habla de la mano de Dios, bueno, puede ser un elemento de juicio o puede ser un elemento de consuelo, de apoyo. Bueno, las espaldas de Dios, como mencionaba el pastor, quiere decir que va delante de nosotros, nosotros somos guiados por el Señor, ¿no? Entonces, ojo con esto y no confundir, ¿no? Ejemplos, bueno, volvemos a la mitología griega, dioses con cuerpos, con pasiones, con defectos humanos. Allí vemos que un dios está celoso del otro y quiere robarle el trono al heredero del otro dios, que es el papá de ellos. Son tergiversaciones que se hacen en esa búsqueda desde el punto de vista antropomorfista, o sea, en esa búsqueda sin tener la revelación de Dios. También el mormonismo, donde se habla de un Dios Padre entendido con cuerpo físico y glorificado. Posibles afectaciones a la iglesia moderna. Bueno, aquí yo creo que es un poquito más difícil, pero también debemos estar atentos. En ocasiones los creyentes hablan de Dios como si fuera un ser humano más. Dios perdió el control, Dios se equivocó. El pastor nos ha mencionado en muchas oportunidades esto de la idea de que, bueno, el plan de enviar a Jesucristo vino cuando eh, Adán y Eva pecaron, entonces, ¿y ahora qué hacemos? Y allí fue cuando un plan de emergencia, no, eso va contra la naturaleza de Dios porque Dios es soberano, es eterno, y estuvo siempre en el plan de Dios que Jesucristo viniese para revelarnos a ese Dios. Entonces, tener mucha atención con esto. Desde niños nos enseñan o nos pueden dar la idea de ese Dios, de ese señor ancianito con la barba larga, blanca. Entonces, son cosas que quizás en algún momento aprendimos, pero que si estamos creciendo, si estamos participando de este tipo de estudios, son ideas preconcebidas que debemos quitar de nuestra mente y empezar a conocer a Dios por los atributos, por sus atributos, por la forma como lo deja revelado, como lo deja establecido en su palabra. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y primera de Timoteo 6:16, primera a Timoteo, perdón, 6:16, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, cuidemos de hacernos algún tipo de idea de un Dios que tenga características humanas, porque nada más lejos de la realidad. Entonces no debemos imaginar a Dios, sino conocerle según la revelación bíblica, es el llamado, no imaginarnos a Dios. Entonces, una vez visto estas cuatro falsas concepciones, ejemplos, me imagino que habrán otras, pero fueron las que trajimos para esta noche algunas señales de alerta. Estas falsas concepciones, aunque son muy marcadas fuera de la iglesia de Cristo, a veces se pueden infiltrar muy sutilmente, de manera funcional o práctica, en el lenguaje y en la espiritualidad de los creyentes. A veces en la forma en que hablamos, en la forma en que nos referimos a ciertos temas, puede haber algo de estas falsas concepciones y es lo que estamos llamados a cuidar. El politeísmo práctico, bueno, cuando algo ocupa
Algo creado ocupa el lugar de Dios, dinero, éxito, familia, ministerio. ¿Cuántos hermanos no dejan a la familia de lado porque lo más importante es el ministerio que tienen en la iglesia? Entonces, eso, ahí hay algo que cuidar, algo en lo cual no debemos caer. Nuestro principal ministerio tiene que ser nuestra familia. Eh, un dualismo mal entendido cuando se habla como si Dios y Satanás fueran dos poderes equivalentes, ya lo mencionábamos. Un panteísmo sutil cuando se dice Dios es el universo, todos somos parte de Dios, tener cuidado con eso. O un antropomorfismo emocional cuando se imagina a Dios como alguien limitado, como cambiante, como sorprendido por lo que ocurre. Realmente no hay nada que esté fuera del control de ese Dios al cual servimos. Así que bueno, concluyendo, tenemos como dos ideas principales. Toda falsa concepción de Dios nace cuando la mente humana reemplaza la revelación divina por la imaginación. Entonces, cuidemos de no estar metiendo nuestros propios pensamientos en lo que vamos recibiendo y lo que vamos aprendiendo del Señor en su palabra. Y como segunda idea, la Biblia nos llama a conocer a Dios como Él es, único, personal, espiritual, santo, soberano, creador. Y a partir de allí podemos hablar de todos los atributos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Todopoderoso, eterno, omnipresente, omnipotente, este, omnisciente. Así que como conclusión, hermanos, siempre traigo las preguntitas como para que queden allí, como guía. ¿Qué falsa idea sobre Dios es más común en nuestra cultura? Como pensar, o sea, una vez he escuchado estas falsas concepciones, este, ¿cuáles creen ustedes que son ideas falsas sobre Dios y que son comunes en nuestra cultura? ¿De qué manera podemos corregir nuestras ideas sobre Dios a la luz de la Biblia? ¿Y cuál de estos errores crees que pueda infiltrarse con más facilidad en la iglesia? Esto es solo para promover la conversación. Antes de pasar a esa parte, simplemente mencionar lo que viene para la próxima clase, como lo habíamos dicho al principio. Módulo 1, Doctrina de Dios; Unidad 1, la naturaleza de Dios; y viene la lección 3, que sería pruebas relacionales de la existencia de Dios. Así que eso, hermanos, voy a dejar las preguntitas por acá un ratito más. Amén. Y eso era lo que traíamos para esta noche y vamos a conversar un ratito. Wow, qué tremendo, Ronnie. Gracias, gracias por esta enseñanza. Tenemos mucho que decir a esto, así que estoy bastante impresionado de la enseñanza de esta noche. Es, fue, fue desafiante porque fue como ver mucho tema filosófico para una clase teológica, pues, que no me había pasado eso. O sea, eran como temas que están bastante alejados de, de la Biblia, o sea, de lo que aprendemos en su palabra, pero también es importante saber que esto existe y qué fue lo que lo provocó, ¿no? Esta búsqueda desde el punto de vista humano de un Sí, ser al cual adorar. sí. Permíteme, por favor, solo un asuntito nada más. En nuestras iglesias evangélicas, ¿no? Pentecostales, carismáticas, es fuerte en algunas iglesias la idea de una guerra espiritual dentro de este dualismo, ¿no? Y hay que pelear contra el diablo, y ahí están batallando contra el diablo día y noche, y se olvidan de adorar a Dios, porque hay este dualismo.
hay este dualismo. Se piensa que el diablo podría destruir la obra de Dios, que el diablo podría destruir la iglesia. Y esa es una idea que está metida en muchos creyentes y viven peleando, viven guerreando contra el diablo. Se olvidan o ignoran adorar a Dios y se enfrascan todos los días y a cada instante en una guerra espiritual que la Biblia no menciona. Hay batallas, hay luchas espirituales, sí que las hay, pero de ahí entrar en una guerra como si fueran, bien tú lo decías, Dios y el diablo como si fueran fuerzas parejas, es hasta una herejía. Y eso se da en muchas congregaciones, ¿no? Que hay cantos cristianos, vamos a pelear contra el diablo, ¿no? Y cantamos ese tipo de melodía, de cantos, donde se invita a la iglesia a pelear. Dios envía ángeles para que peleemos. No, eso no es así. Nuestra lucha, ¿verdad?, es contra poderes, pero en el nombre de Cristo. Nuestra centralidad, nuestro pensamiento debe estar en Cristo y no en el diablo. Pedro decía, ¿verdad? Someteos a Dios, ¿verdad? Resista al diablo cuando venga y él oirá. Eso es algo solo para ampliar lo que yo tú muy bien enseñaba, Ronnie. Gracias. Gracias, pastor. ¿Alguien más que quiera comentar? Por ahí tenemos un par de mensajes por el chat. Franklin dice el panteísmo. No sé si era como aclarando, corrigiendo algo. Hola Ronnie, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. Gran clase, disculpe que nos pudimos conectar un poco tarde, pero aquí estamos. No, que era con respecto a la primera pregunta. ¿Qué falsa idea sobre Dios es más común en nuestra cultura? Yo Ah, considero teísmo por esto de que la gente menciona mucho lo que tú dijiste, que ay, mira, te voy a mandar vibras. E incluso mi entorno de trabajo es más o menos eso, pues, y hablan de eso y prenden incienso, incluso tienen hasta una agua bendita por San Expedito, y yo vivo haciendo relajo con eso. Entonces es toda una cultura de que bueno, eh, colocan en la misma altura a Dios junto con el universo y toda la fuerza. Entonces yo creo eso, creo que es una de las posturas más, como que más trilladas y usadas en esta cultura. gracias, Franklin. Sí, esa sin duda es una fuerte candidata a ser de estas que están permeando nuestra cultura actual. La hermana Betty mencionaba también ahí en el chat, todos somos hijos de Dios. Piensan que sin Cristo son salvos. Esto es falso, muy, muy cierto, hermana. Esa también es una idea muy común, muy popular. Todos somos hijos de Dios. No hay nada de creer en el Hijo de Dios para ser salvo, sino que simplemente por el hecho de haber nacido en esta tierra, ya somos hijos de Dios y ya tenemos una parcela ya en el cielo ya reservada. Esa es también una falsa concepción. No sé si quiere también ampliar la idea, hermana Betty, y ya le doy la palabra a Paula, que también levantó la mano. Bueno, bueno, esta es la idea, que todos dicen eso, pero en realidad pues todos somos creación, más no todos somos Dios. Dios que de verdad le han aceptado en sus vidas, pues. Aquellos que Así es. somos retos a la voluntad de Dios. Y bueno, eso que es muy común en todas partes. Es algo que se escucha muy cotidianamente, una falsa creencia. Así es, así es. Gracias, hermano. Gracias, saludos por allí.
Paula o David, no sé si ya regresó. No, aquí estoy solita todavía. Ay, 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 se ha tardado el hermano. Esperemos que salga bien todo. Yo voy en Sí, camino, voy conectado. Buena, bien. Ajá, dime, bueno, Paula. Ronnie, se escucha bien, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Agradecerte, Ronnie, por el tiempo, por la clase. Gracias a ti y a todos los que van a dar las clases y al pastor, porque en verdad es como estar en una clase en el instituto. Así que esforzarnos, hermanos, para aprovecharlo, porque no en todas las iglesias podemos tener un estudio bíblico como de esta forma, de esta calidad, lo voy a decir. Así que gracias, Ronnie. Em, eso. Bueno, lo que quería comentar era primero acerca de que yo pienso que en general en la sociedad y en nuestro país, eh, la principal religión o concepción falsa de Dios que tenemos hoy en día, o quizás una de las más principales, hablando del cristianismo, fuera del cristianismo, es este tema del hinduismo. He visto como un boom en este último tiempo y hay mucha gente que está metido en este tema de, del hinduismo, también esto del Buda, todo esto que sea como de Oriente está de moda y creo que es como lo que tenemos que lidiar y reconocer que es una de las mentiras que están en nuestros tiempos. Y dentro de la iglesia, eh, bueno, la hermana Betty igual lo comentaba, el tema em, de que todos somos hijos o de que Dios es amor, que esto igual viene hace un tiempo, pero ahora está con más fuerza y lo vemos también mezclado con el humanismo y con el feminismo muy fuerte ahora último. De hecho, ayer fue el día, la celebración del Día de la Mujer y bueno, no fue solo una marcha, sino que fue manifestaciones bien particulares eh, de parte de las mujeres. Y bueno, eso también se ha metido en la iglesia y tenemos que reconocerlo. En nuestra iglesia no, pero sí estar atento a que es un movimiento que está también dentro de las iglesias, el humanismo y el feminismo, y se está mezclando. Y quería comentar que hace más o menos un mes salió en ADN, me parece, en la radio, en una entrevista, una chica que ahí decían que era pastora y que bueno, ella es hija de un pastor reconocido y de las asambleas de Dios. Bueno, no sé si será prudente decir el nombre o no, pero ella salía en la entrevista hablando acerca de, desde su punto de vista, y hablaba del cristianismo, pero desde su punto de vista. Y ella se identificaba como cristiana y feminista, y bueno, en la entrevista misma no lo dijo, pero ella también por lo que entiendo, se define como comunista y me parece también que es homosexual, es lesbiana. Entonces, como también estar atento a que dentro de las iglesias y de iglesias también movimientos importantes, surgen también esta mezcla de falsas concepciones acerca de Dios y que
no siempre se deben a falta de enseñanza o de conocimiento, sino que también está ahí obviamente la raíz que es el pecado. Entonces, claro, tenemos nosotros que seguir como iglesia enseñando la sana doctrina, pero también entender que el enemigo y el pecado y la misma concupiscencia de las personas se va metiendo, se va mezclando y a veces hasta se corrompen algunas personas dentro de las iglesias. Es lamentable, pero tenemos que estar conscientes también, creo oportuno comentarlo para saberlo. Quizás nosotros nos rodeamos más con gente que es más parecida a nosotros en cuanto a evangelio, a cristianismo, pero también saber que en Chile este movimiento feminista y humanista se está mezclando fuertemente dentro de las iglesias. Así es. Eso, no sé si me enredé mucho, pero eso quería decir. No, no, está bien. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Sí, es que el tema es esa tendencia a suavizar el evangelio, a no hacernos sentirnos confrontados por la palabra, por el mensaje, el mensaje sea algo agradable para el receptor y y no sentirnos realmente confrontados, o sea, que salgamos de esa prédica pensando que nos dieron. El pastor en el retiro nos decía que no dijésemos que era darnos palo, pero sentirnos redarguidos, sentirnos de parte de Dios instados a corregir, a mejorar, a hacer cambios todos los días en nuestras vidas. Pero la tendencia en este momento es a proyectar, a predicar, a dar mensajes agradables, a dar mensajes de ánimo, donde la gente domingo a domingo se crea invencible porque porque está quizás diezmando, porque está haciendo X o Y cosa. Entonces sí, debemos estar muy atentos y pedir que seamos, eh, cómo decir? Corregidos, digamos, corregidos por la palabra todos los días. Amén. Qué interesante, ¿eh? ¿Hay más opiniones? Voy a quitar, ya voy a dejar de proyectar. Si hay alguien más que quiera aportar algo, todo quedó claro. Sí. Permíteme, Ronnie, por favor. Hay un Dios que es muy sutil, pero muy amado de la gente, y es Mamón, Mamón, el Dios dinero. Y raíz de todos los males es el amor a Mamón, el Dios dinero. Por ese Dios se cometen todos los crímenes que se cometen en la tierra, todos los abusos, todas las guerras, las violencias, todo lo que se hace en la tierra se hace por amor a dinero, ¿no? Y es un Dios incrustado en la conciencia de las personas. El amor al dinero, raíz de todos los males, dice Pablo. Y Mamón es el Dios del dinero, el Dios de las riquezas, es Mamón. Por él se roba, por él se mata, por él se engaña, por él se hace todo lo que se puede hacer. Se trafica, todos los males tienen como razón de ser Mamón.
el Dios de las riquezas. Dentro de estos conceptos griegos en el panteísmo griego, el Dios de las riquezas. Ujú. Y es un Dios que está enclavado en muchos corazones aún de cristianos. Ujú. Incluso, pastor, ahora que lo menciona, con el tema del diezmo y de las Ujú. ofrendas también puede estar relacionado porque mucha gente dice, no puedo diezmar, no puedo ofrendar porque ya se me acabó el dinero o me hace falta para tal cosa, y sin ánimos de caer acá en una explicación o que alguno sienta que les estamos recordando que tienen que dar dinero, lejos de eso, pero es parte de esa obediencia y ese compromiso que debemos tener con el Señor y que debe ser lo primero que apartemos, lo primero que Ujú. apartemos para reconocer esa buena voluntad del Señor, ese agradecimiento que tenemos por el Señor, debería ser lo primero, pero la realidad es que siempre las iglesias están como recordando, hablemos de las iglesias de sana doctrina, ¿no? Porque las que van con el Evangelio de la Prosperidad es otro tema, Exacto. pero las iglesias de sana doctrina siempre tienen que ir remando contra la corriente a nivel de finanzas, porque sencillamente el miembro de iglesia común no, digamos, no está tan comprometido en ese paso, ¿no? Y muchas veces es por eso, porque primero satisfago mis necesidades, mis deseos, mis placeres, y después lo que quede veo si se lo doy al Señor. Así es. Así es. Así que el Hola, Señor nos ayude hola. en eso. Eso es, y nos libre de ese pecado de avaricia. Qué interesante. Hay mucho paño que cortar en todo esto y agradecemos a Ronnie la preparación de esta preciosa enseñanza que nos hace saber de cómo se interpreta o cómo se cree tener a Dios en diferentes formas. Hola, hola. A ver, tenemos la oportunidad de opinar, de consultar. Estuvo denso, creo. Traté de ponerlo más sencillo, pero era tema denso, entonces no sé si de verdad se entendió o no se entendió nada. Yo digo eso, ¿se entendió todo o no se entendió nada? Pero creo que se entendió todo y muy bien. Todo y muy bien. Ahí, esto es lo que Ronnie nos planteó. Es, es un ápice nada más de la cantidad de dioses. La India, que es una de las naciones con más idolatría, se estima que tiene más de 300 dioses. 300, una vaca, como sabemos, tan sagrada que es un dios. Reptiles y todo, porque hay un panteísmo tan instalado allí en la conciencia del hinduismo que todo es Dios. Entonces, es impresionante. Me parece que hay un mensaje por ahí. Sí, la hermana Betty que está ratificando que sí se entendió. Gracias, hermano. Ahí Peter también dice, muy bien entendido. Ja, ja, ja. No, por acá Gracias, se puede, hermano. ¿no? Se Sí, puede ¿cómo continuar, no? ¿o no? Sí. No, muy bien, muy bien explicado. Camila, estábamos conversando, nos recordamos de unos eslogans que habían por allá por Colina en alguna iglesia y, y la verdad que nos reíamos. Pero lo que quiero comentar, no se lo voy a decir porque estamos en un ambiente serio, entonces no les voy a comentar esos eslogans de la iglesia que digamos por allá. Ok. Pero sí, viendo la enseñanza de hoy, me da a entender
una sola cosa, con todo, bueno, estos cuatro tipos de concepciones de Dios y lo que decía el pastor, que muchas más, me da a entender una sola cosa, es la necesidad de la humanidad, es la necesidad del mundo que tiene por atribuirle algo a una deidad, la necesidad que tiene de un Dios, la necesidad que tienen de creer en algo o en alguien. Y muchas veces lo que decía Paula, por el propio pecado, a lo mejor por algún mal consejo, por alguna mala enseñanza o por alguna mala experiencia que a lo mejor tuvieron en la infancia o en la juventud, se aferran a cosas que no son Dios, se aferran a cosas que son creadas por el hombre, como las cuatro que tú nos trajiste hoy. Yo veía que las cuatro son creadas por el hombre. Los dioses de, por ejemplo, los dioses griegos, eh, lo que a todos le aferran que es un dios, un árbol, un río, el mar, todos son ideas que provienen de hombres. Y a la necesidad de la humanidad, del mundo, como decía, de creer en eso, por sobre la verdad, por sobre el único Dios, por sobre el Creador. Entonces, como decía, la única idea que puedo pensar, tanto de lo que hablaba el pastor el lunes pasado, ahora lo que traes tú, y más encima lo que va a venir el lunes siguiente, eh, sobre la necesidad del hombre de creer en algo. Muchos dicen, no, yo creo en mi manera, muchos dicen, yo no creo en Dios, muchos dicen, yo soy ateo, yo soy agnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si uno hila finamente, se da, se da cuenta sobre la necesidad que tiene de atribuirle todo esto a una deidad. Y ahí donde también el cristiano debe entrar firmemente en poner este evangelio, y poner a Cristo delante. Muchas veces nos preguntamos, pero cómo llegamos a las personas? Y aquí hay una oportunidad. Ah, aquí es donde se da una pista. Que, por ejemplo, donde estamos viendo esta necesidad, donde estamos viendo que el mundo quiere creer en algo, y ahí es donde nosotros debemos entrar con la gran comisión que nos dio Jesús, que a veces para muchos es difícil, para algunos les cuesta, pero por eso es que también el mundo decide creer en otra cosa que no es Dios, decide creer en algo distinto al Creador, sino que decide creer en algo creado o sobre el Creador. Porque muchas veces también nosotros como cristianos entregamos una idea distinta a lo que realmente es el Evangelio. Y lo que decía el pastor, por ejemplo, que en muchas iglesias se le atribuye al diablo muchas cosas de lo que pasa, muchas cosas de las decisiones que nosotros mismos tomamos se las atribuimos al diablo, lo que decía esto en el estudio. O lo que decía Frankie también, del, del politeísmo. Yo creo que hoy en la iglesia se ve más, ayúdame con el punto 4 ¿cómo se llama? Ayúdame, Antropomorfismo. antropomorfismo, Antropomorfismo. en donde vemos la mano de Dios, donde vemos los ojos de Dios, donde vemos los pies de Dios. Que me acuerdo de unos años atrás que Jan nos comentaba en una reunión que habíamos tenido, nos comentaba sobre eso, donde el hombre le atribuye, sobre todo en las iglesias, le atribuye algo humano a Dios. Entonces, como te decía, solamente me queda esa idea con la enseñanza de hoy sobre la necesidad que hay en el y, y muchas veces la poca no, la poca tenacidad que tenemos como cristianos también en llevar el evangelio agarrándolo de eso mismo, sino que ellos finalmente deciden aferrarse a cosas que no son verdad,
de cosas creadas por el hombre y no al Dios mismo, que es el creador de todo. Así que gracias, Ronnie, por la enseñanza hoy. Gracias, Peter. Saludos allá en casa también. Sí, en efecto, esta necesidad, bueno, yo al final de la clase del lunes pasado comentaba que me sorprendió eso que planteaba el pastor de la forma de verlo de antropomórfica y no me acuerdo ya Teocéntrica, teocéntrica y antropocéntrica era la palabra. antropocéntrica. Este, y yo decía que yo era uno de los que tenía la concepción de que el hombre sí tenía esa necesidad de creer en algo y me quedé con la idea de que, bueno, porque decía, es que es una forma equivocada, pero en este caso que es equivocado es no tener al Señor como centro, y buscarlo desde nuestra propia concepción, de nuestro propio entendimiento, sin buscar presentarnos ante el Señor y que Él sea revelándonos su palabra en esa comunión que debemos desarrollar. Entonces, en efecto, ahí es cuando se cae en estos errores, ¿no? Porque buscamos llenar, como seres humanos, buscamos llenar ese vacío con cosas. Y también quería comentar, el tema de la cultura popular, que no sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que todo está hecho para hacernos pensar en esas cosas, no sé, yo. Pienso en las muchas películas que hay de esto de la mitología griega y de repente muchos de nosotros, los que estamos aquí presentes, hemos visto la pelea de Zeus con Ares, en una película determinada o, no sé, historias que narran cuestiones que son ficción pero que quizás se van metiendo en nuestra forma de ver las cosas. Entonces, también allí tenemos que ser cuidadosos, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, con Samuel, nosotros le vamos tratando de dejar claro siempre, no, pero eso es mentira, hijo, eso es una historia, y él está, creo yo, bastante claro en eso, para no ir como fijando esos conceptos que son equivocados, pues el punto debe ser, darle el lugar al Señor, a Dios, que Él debe tener en nuestras vidas. Entonces, no dejarnos llevar por esta cultura que nos lleva es a alejarnos de Dios. Así es. Por allí teníamos una pregunta de Franklin. Disculpen. Dice, una pregunta, ¿el egocentrismo se puede considerar como un Dios? O sea, yo creo que el egocentrismo como tal, no, pero se entiende como egocentrismo cuando yo propiamente me exalto, me pongo, me vanaglorio, y ahí sí hay un error, o sea, me estoy poniendo a mí mismo en el lugar del Señor. Entonces, en ese sentido, creo que sí. Porque hay Mm, personas que de verdad sí, se creen el Dios. para sí mismo. Sí, Mm, entonces amén. en ese sentido creo que sí. Gloria a Dios. Supongo que estamos listos, pastor, porque Pareciera que estamos listos con la hora. Quisiéramos seguir, pero esto es impresionante. Eh, Tengo muchas ideas que quisiera decirlas, pero no tengo. Paula hablaba del feminismo. Y hoy día existe una teología feminista. Hoy día existe una teología feminista arraigada en algunas congregaciones. Años atrás vi una película que no sé si la han visto, se llama La Cabaña, y es una película donde aparece la Trinidad de Dios, ¿no? Personificada. Dios Padre es una mujer de color, ¿sí?
el Espíritu Santo es una joven y un varón es el Hijo. Y hay toda una construcción allí eh, teológica en torno a un Dios madre, que es lo que también se está promoviendo hoy día en algunos sectores evangélicos, la idea de un Dios madre. Y toman ciertos pasajes de las Escrituras donde el verbo, por ejemplo, el verbo engendrar, engendró Dios y originalmente en la lengua hebrea eso es un poco incierto, no es preciso. Pero de ahí se toma como para decir, bueno, Dios es el que engendra y los que engendran son las mujeres, ¿no? Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, dice Hebreos. Entonces, a partir de ese verbo engendrar, se construye una teología distorsionada donde se hace ver a Dios como madre. Ujú. Entonces, la tierra, las culturas indígenas, la Pachamama, ¿sí? El culto a la tierra, la diosa madre. Entonces, hay muchas creencias paganas, diabólicas, que en el fondo desvirtúan lo que es la verdadera doctrina, ni siquiera un concepto, la verdadera doctrina de Dios. Y gracias al Señor por esta clase y cómo se nos ha presentado de manera tan clara y tan especial para nosotros. Así que gracias, Ronnie, por esta clase. Si no hay más, entonces nos estamos yendo a descansar. Esperamos que todos hayamos recibido la enseñanza y la podamos internalizar. Recordar la oración para mañana, para ya. La prima de Ronnie. Sí, María Eugenia me habla por acá, tu Bien. Prima, orar por tu prima, a ver si nos cuentas un poquito para que oremos por Amni, ¿no? Amni, que tiene una Sí. operación muy compleja. Y la vamos a tener el miércoles también en oración. Sí, mañana tiene la cirugía. Mañana es la cirugía, parece, ¿no? Sí, Ronnie. mañana a las 6 de la mañana, hora Venezuela, ella estaría entrando a pabellón, a quirófano. Son muchas cosas, la historia de mi prima es larga, pero la operación de mañana es para retirar varios quistes que tiene allí en su aparato reproductivo, cosa que es muy común en algunas mujeres, pero en el caso de ella se agrava porque ella tiene una condición que se llama encefalitis miálgica que padece desde hace varios años, que es una enfermedad que la debilita, pero brutalmente. O sea, ella levantar esto le representa a su cuerpo, no sé, 10 20 veces lo que le puede representar a una persona normal. Entonces ella hace dos cositas y tiene que descansar 8 horas porque la condición esta la debilita. Encefalitis miálgica, igual si lo quieren investigar, yo no sabía nada de eso, lo conozco ahora desde hace mucho tiempo por esto que tiene ella, y de verdad que es una enfermedad súper complicada, no hay cura conocida para eso, ataca a las mujeres principalmente y son casos muy puntuales alrededor del mundo. Entonces, bueno, todo eso colabora a que la intervención que quizás pudiese ser algo de rutina es más delicada de lo normal. Entonces, agradecidos por sus oraciones. Pero Temprano perdón medio que te conversé. interrumpa, Ronnie. Según lo que Sí. entiendo en el mensaje que tú nos enviaste, además de esos miomas que tiene, que serían normales, hay un tumor ahí que está haciendo a un lado algunos órganos vitales. Sí, Ya. están muy grandes y están presionando órganos hacia zonas que no deben estar, entonces deben sacarlos. Tampoco hay certeza de que si son benignos o no, o por lo menos en ese momento de ese mensaje no lo había, no tengo información nueva. Pero bueno, por eso no quería tampoco especificar así tanto, Perdón. pero no, pero no por nada, sino
como para no extender el tiempo, es como aclarar que es una operación compleja y por eso Bien, estamos allí clamando al Señor para que estaremos obre milagros. orando desde esta noche, mañana, por Amni, la prima de Ronnie, y por Amni David. Quinos. Amni, Sí, ok, ok. por allí también Paula. Sí, Paula, porque David tiene que hacerse una cirugía menor tal vez mañana, así que oremos para que el Señor también guíe las manos de quienes le van a tratar, ¿no? Así que estemos orando esta noche. Tiene relación con el mal de Crohn. Tiene relación con el mal de Crohn, dice María Eugenia acá. Por David, nuestro hermano. Oremos esta noche y el miércoles nos vemos en el servicio de oración. Gracias, Ronnie, Dios te bendiga y por favor tú mismo te encargas de eh, mandarnos a descansar con una buena oración, ¿no? Por Vamos a- favor. Padre amado, te damos muchísimas gracias por este tiempo de estudio, Señor, de Amén. profundizar quizás un poco más en temas importantes que como cristianos debemos conocer, Señor, debemos manejar en en este camino de crecimiento, de conocimiento de tu nombre, Padre. Te damos muchas gracias por el espacio que se ha abierto semana a semana durante estos últimos años, como se ha mencionado. Y bueno, rogando que lo que se ha hablado en esta noche sepamos atesorarlo, Señor, guardarlo allí en nuestros corazones y que nos ayuden a estar atentos a estas falsas concepciones, que Jesús. cada estudio, Señor, nos ayude a tener una idea más clara de lo que tú eres y lo que tú debes representar para nosotros, Señor. Si hay alguna idea preconcebida, errada, Señor, que tú a través de tu Espíritu Santo nos lo reveles y nos ayudes a corregir, Señor, y a seguir creciendo, Padre. Que al finalizar este ciclo de estudios podamos decir que hemos crecido en el conocimiento de tu nombre, de lo que tú representas, de tus atributos, Padre. Te damos muchas gracias por esto. Y bueno, ahora cuando vamos a descansar, rogamos que seas tú obrando en nuestro sueño también, allí, siempre cuidándonos, Señor, en misericordia, que nos permitas tener un buen descanso y que nos sigas ayudando para las responsabilidades que tenemos durante esta semana que está recién comenzando. Dejamos allí ante tu presencia a Amni y a David, Padre, que están allí aparentemente próximos a estas cirugías. Ya sabemos el detalle, no vamos a ahondar en este momento, pero los dejamos en tus manos, Señor, pidiendo, Padre, que seas obrando allí milagrosamente en ese equipo médico, en sus propios organismos, Padre, que en misericordia sea un procedimiento que resulte para bien, en el cual podamos también exaltar tu nombre por estos favores recibidos. Padre, te damos muchas gracias, exaltamos tu nombre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga. Abrimos cámaras, nos saludamos a la distancia. Dios bendiga a todos ustedes, cada familia. Gracias, gracias, Ronnie. Aplausos por ahí para la clase de esta noche, para nuestro Dios, por su misericordia. Un abrazo. Dios les bendiga. Tengan buenas noches. Ahí Dios está les David. Dios te bendiga, bendiga, David. pastor Mariela Ronnie. también. Dios les bendiga. Muy linda la clase y bien explicada. Eso es. Eso es. Gracias, Añusca por Mariela. allí también, Dios te bendiga. Michelle, un abrazo, Dios les bendiga. Que tengan una feliz Chao, noche, que pastor, la buenas paz de noches. Dios repose con ustedes. Michelle? Chao, buenas noches. Chao, que Dios le bendiga. Chao, chao, bendiciones, gracias. Saludos para todos, un abrazo. Que estén muy bien, Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias, Ronnie, Dios te bendiga.